Saludos, muy buenas. Soy Paco Moreno y habéis llegado a la Casa del Acantilado. Bienvenidos. ¿Quién nos ha encontrado alguna vez en su vida en alguna discusión con alguna persona que es completamente incapaz de reconocer su error, a pesar de la multitud de pruebas que hay en contra de lo que él dice? Muchísimas veces, seguro. Y todos hemos pensado, mira, piensa lo que quieras, pero no llevas razón. ¿Qué ocurre si es el Estado o una alta institución del Estado la que es incapaz de cambiar de opinión ante pruebas determinantes? Este caso ya no afecta al orgullo, podríamos decir, de dos personas que discuten, afecta más bien a las reglas del juego que nos hemos marcado, a creer que la ley es justa para todos y que es igual para todos. ¿Qué ocurre si pasa algo así? El 15 de octubre de 1894, el capitán Alfred Dreyfus acudió con normalidad a una reunión a la que fue convocado al Ministerio de la Guerra de Francia. En esa reunión se encontraba el general Dupaty, que tenía la mano derecha vendada, así que pidió al capitán que le redactara una nota. Tras leer la nota, el general acusó a Dreyfus de traicionar a Francia y lo arrestó. Evidentemente, el capitán negó toda su culpabilidad y rechazó el revólver con una sola bala que el general le había entregado para empujarlo al suicidio, evitando de esta manera la deshonra. Lo que no sabía el capitán Dreyfus es que la única prueba que había en su contra que lo acusaba de alta traición al Estado era la vaga similitud de su letra con una breve anotación en una hoja, un anónimo que se había recuperado en una papelera de la Embajada de Alemania en París. El autor de este documento se ofrecía a enviar informes sobre la artillería francesa a la Embajada alemana, lo que confirmó al servicio de contraespionaje francés sus viejas sospechas de la existencia de un traidor dentro de su ejército. No debemos olvidar que prácticamente unos 20 años antes, en 1870, se había producido la guerra franco-prusiana, que fue un auténtico desastre para el ejército francés y que le llevó a perder las regiones de Alsacia y Lorena. Y eso era algo que quedó muy dentro del ánimo francés. Bien, pues víctima de esta acusación, Dreyfus permaneció encerrado e incomunicado mientras se registraba su casa. El interrogatorio lo llevó a cabo personalmente el general Dupaty, pero el capitán, seguro de su inocencia, se negó a confesar. A pesar de que quisieron mantener todo esto en secreto, la noticia se filtró, y se filtró casualmente a un diario antisemita. Debemos decir que Dreyfus era alsaciano, es decir, una parte francesa donde se habla alemán, o donde se hablaba alemán, pero además era judío. Es decir, todo lo malo de aquella época, o todo lo que era considerado malo en aquella época, se personalizaba en Dreyfus. Pues bien, se filtró al diario antisemita La Libre Palabra, que como no hizo especial hincapié en el origen judío de Dreyfus. Durante el juicio, que comenzó el 22 de diciembre, el alto mando militar hizo mucho hincapié en la débil prueba de la pequeña nota, presentando documentos manipulados o directamente falsificados y falsos testimonios que aseguraban que todo hiciera indicar que Dreyfus era culpable. Bien, ante esta pantomima era evidente el resultado. Fue una condena unánime del tribunal por alta traición. Una cosa que dolió muchísimo a Alfred Dreyfus es que fue degradado en una ceremonia pública y además humillante. Le arrebataron sus insignias militares y delante de él quebraron su sable de capitán. Fue conducido a la cárcel en medio de insultos de miles de asistentes.
y después de eso partió a su destierro, un destierro perpetuo, en la llamada Isla del Diablo, que era un islote que estaba frente a la Guyana francesa. En ese momento todo el país estaba en su contra. Pero bueno, solo la familia de Dreyfus mantenía la inocencia del condenado. Y así pasó un año. Un año más tarde, la sección de estadística, que era como se conocía antiguamente a la inteligencia, a la sección de inteligencia, interceptó un manuscrito del embajador alemán dirigido al comandante de infantería francés Ferdinand Esterhazy. En ese momento, el jefe del contraespionaje francés, Georges Picquart, pues puso a Ferdinand Esterhazy, lo puso bajo vigilancia y descubrió que mantenía frecuentes contactos con la embajada alemana en París. En este caso, Picquart pensó que había localizado a un segundo espía. Pero cuando cotejó varias notas del comandante con el pequeño papel que había servido para condenar a Dreyfus, se dio cuenta de que el autor de todos los documentos era el mismo. Era Esterhazy. Picquart comenzó a hacer indagaciones sobre el caso contra Dreyfus. Pero el ejército, claro, en aquel momento no podía permitir que la verdad saliera a la luz. Sería humillante. Entonces apareció una carta falsificada, una carta del agregado militar italiano a la embajada francesa que incriminaba a Dreyfus. Y además, aparte de esta carta falsificada, a Picquart, que por lo visto estaba haciendo ya muchas preguntas y la mayoría demasiado incómodas, lo destinó a Túnez, con el fin de detener la investigación. Antes de partir a su nuevo destino, Picquart comentó sus averiguaciones con un abogado. Este abogado acudió al vicepresidente del Senado, en este caso August Ketzner. El hermano de Dreyfus tampoco se había estado quieto. El hermano de Dreyfus, de Alfred Dreyfus, se llamaba Mathieu. Este halló nuevas pruebas de culpabilidad sobre Esterhazy. En diciembre de 1897, el abogado Auguste Ketzner, junto con Mathieu Dreyfus, pidió la revisión del caso. A medida que iba pasando el tiempo, las pruebas contra Esterhazy eran cada vez más evidentes. Pero en este caso el ejército continuó su ida hacia adelante. En otra pantomima, Esterhazy fue absuelto en un consejo de guerra que se celebró contra él. A medida que iba pasando el tiempo, las pruebas contra Esterhazy eran cada vez más evidentes, pero el ejército continuó su ida hacia adelante. En una pantomima, Esterhazy fue absuelto en el consejo de guerra que se celebró contra él. Picquart fue arrestado por revelación de secretos y el vicepresidente del Senado, August Ketzner, perdió las elecciones para renovar su vicepresidencia. Por lo tanto, la situación era del todo desfavorable a los apoyos a Dreyfus. Pero entonces tuvo lugar un hecho que cambió el rumbo de los acontecimientos. El 13 de enero de 1898 apareció en la primera página del periódico La Aurora un célebre artículo titulado Yo acuso. Estaba firmado nada más y nada menos que por Émile Zola. Entonces estaba en la cumbre de su carrera. Era un artículo que estaba escrito en forma de carta abierta al presidente de la República y exponía todas las irregularidades del caso. A partir de entonces, Francia quedó completamente dividida en los que estaban a favor y los que estaban en contra de Dreyfus. En los meses siguientes se produjeron decenas de disturbios antisemitas. Zola fue condenado a un año de cárcel por difamación, así que tuvo que evitar la pena huyendo a Gran Bretaña. Y Picquart fue expulsado del ejército. Las mentiras y falsificaciones acumuladas sobre el caso Dreyfus eran totalmente insostenibles. El ministro de la Guerra, Cavaignac, un convencido de la culpabilidad de Dreyfus, descubrió que la carta al agregado italiano era una falsificación. Y se llegó a la conclusión de que tanto esta como otros documentos falsificados eran obra de un
alto mando del contraespionaje francés. Este alto mando, Joseph Henry, fue detenido, aunque contra él no se pudo celebrar juicio porque acabó suicidándose al cabo de una semana. Incluso debido a todos los disturbios que hubo un intento de golpe de estado por parte del derechista Paul Deroulede. Incluso se agredió al nuevo presidente de la República. Todo esto convencieron al gobierno de que era necesario acabar con el caso para cerrar la brecha que éste estaba generando. Así que en junio de 1899 el Tribunal de Casación anuló el veredicto de 1894, donde se había condenado a Dreyfus, y se decidió que Dreyfus tenía que comparecer de nuevo ante un consejo de guerra. El nuevo juicio tuvo lugar entre agosto y septiembre del año 1899. Y tan solo sirvió para cerrar en falso el caso. El veredicto, que no fue unánime, mantenía la condena a Dreyfus, pero rebajaba la pena a 10 años. Dreyfus ya llevaba 5 años en prisión. El gobierno ofreció el indulto al oficial alsaciano a cambio de no presentar una apelación al veredicto. A pesar de que aceptar el indulto suponía aceptar su culpabilidad, Alfred decidió acogerse a la gracia de este gobierno para acabar por fin con su pesadilla. Poco después, el Ejecutivo promulgó una amnistía que incluía todos los delitos relacionados con el caso. Algo que parece que es de actualidad. La verdad es que este desenlace no disminuyó la división entre los que estaban a favor de Dreyfus y los que no. Si bien los que estaban a favor de él pudieron celebrar que en 1906 el capitán fue exonerado y en un juicio se declaró culpable de traición a Esterhazy, que recordemos había huido también a Gran Bretaña. Como había pronosticado Émile Zola en uno de sus primeros artículos a favor de Dreyfus, la verdad en marcha no podía ser detenida. Zola se había implicado tanto en este caso que bueno, tuvo bastantes problemas. Si bien no pudo ver el final del desenlace, ya que el escritor había muerto por una intoxicación de monóxido de carbono mientras dormía en su casa de París en 1902. Oficialmente fue un accidente, pero hay todavía hoy quien quiere ver la mano de algún partidario contrario a Dreyfus detrás de la mala combustión de su chimenea. No acabó todo ahí. Al final del caso, cuando las cenizas de Zola se trasladaron al Panteón de París en 1808, el que acudió a ese traslado y tuvo un lugar destacado fue Alfred Dreyfus. Si bien en el curso de la ceremonia el periodista antisemita Louis Antelme Gregory intentó asesinar a Dreyfus de un disparo, evidenciando que un sector de la población seguía albergando profundos sentimientos de odio hacia él, que nunca creyó en su inocencia. Qué terrible resulta para la sociedad cuando se quiere posicionar a sus habitantes, a la población de un determinado territorio a favor de una opinión o de otra, sin tener en cuenta la verdad. Da igual quien la diga, la verdad es la verdad. No importa del bando que sea. Del enfrentamiento solo se puede extraer tristeza. El caso Dreyfus es un caso que podría tener recorrido hoy en día. Es un claro ejemplo de cómo el poder establecido mueve su hilo en función de sus intereses o de sus prejuicios. Hoy en día se puede comprobar prácticamente en cualquier sitio. Pocos años después de terminar este caso, Europa se preparaba para algo que nadie nunca había conocido, ni siquiera imaginaba. En 1914 estallaba la Gran Guerra, y con ella el horror que nunca ningún soldado vivió jamás. Pero eso es otra historia. En otras ocasiones es el pueblo o parte del pueblo, sus miembros quizás más politizados y más reaccionarios,
los que por ideología o política detrás tienen una intención clara de desequilibrar políticamente a una situación o eliminar un adversario. De hecho, hubo una época en la que ser presidente del gobierno de España también resultaba peligroso. En diferentes situaciones, pero tanto Juan Prim, Antonio Cánovas del Castillo, José Canalejas y Eduardo Dato cayeron abatidos por las balas de unos sicarios. Sin olvidarnos que entre caso y caso, en 1906 hubo un intento de regicidio con el atentado frustrado a Alfonso XIII el mismo día de su boda. Vamos a comenzar con el primero de ellos. El 27 de diciembre de 1870, Juan Prim fue asaltado en su vehículo por unos individuos. Del resultado de las heridas moriría el 30 de diciembre. En aquellos momentos se vivían intensos días esperando la llegada del nuevo rey, Amadeo de Saboya, que sustituiría a Isabel II derrocada y ya en el exilio. Prim fue un héroe de guerra y era en realidad el mayor defensor y casi el único valedor de Amadeo de Saboya. De hecho, el primer acto oficial del nuevo monarca fue precisamente acudir al funeral de Prim. De todos los casos que vamos a ver, este es el que más duda ha dejado con el transcurrir de los años, levantando todo tipo de especulaciones al respecto. Luego veremos un poquito. El principal sospechoso del asesinato, del magnicidio de Prim, fue José Paul y Angulo, un federal radical que dirigía el periódico El Combate. Ya solo el nombre del periódico dice bastante. Desde donde, ese periódico lo utilizaba para predicar la revolución armada. Antiguo colaborador de Prim en tiempos de la revolución, publicó un llamamiento para derrocarle. A lo largo de la historia ha sido señalado como el ejecutor material del crimen. De hecho, días antes, desde su diario, le dijo: «Morirás como un perro». Prim había sido advertido de un posible atentado esa misma mañana, pero no hizo caso al aviso. Conociendo un poco al personaje, entendemos perfectamente que no hiciera caso al aviso. Al salir del Congreso, se dirigía a su casa, en su coche de caballo. Y en Madrid, en la calle del Turco, fue abordado por 6 hombres, 3 por cada lado del vehículo, que descargaron sobre él varios trabucazos. Las heridas no le provocaron la muerte inmediata. Tardó 3 días en morir. ¿Fue realmente Paul y Angulo el autor? ¿Es posible que si lo hubiese sido, hubiese publicado en su propio diario que iba a morir como un perro? Evidentemente toda la prensa condenó el atentado. El juicio no esclareció absolutamente nada. Para dar un poco de luz, cayeron en manos de la Guardia Civil. Otra sombra, otra explicación, se extendió por la atmósfera ya bastante densa del momento. Paul y Angulo, en un intento de exculparse, acusó a otro grupo político, a los unionistas, que ellos estaban interesados en que no se consolidara la nueva monarquía y en que no se aboliera la esclavitud, que en aquellos días todo apuntaba a que se iba a hacer una ley para abolir esta práctica deleznable. La cuestión es que en el cuerpo de Prim, una vez muerto, se descubrieron unas marcas en el cuello que han despertado todo tipo de teorías conspiratorias. ¿Acaso no murió Prim a causa de los disparos? ¿Fue estrangulado después? La cuestión es que no se sabe. Hace unos años se hizo una autopsia al cadáver y el resultado del informe incide en que la causa de la muerte se debió a los impactos de la bala y sobre todo a la infección de la herida. Eso sí, la sombra y la duda todavía se mantiene sobre este caso. «27 años después de que
de que Prim falleciera, Antonio Cánovas del Castillo sería asesinado en un balneario en Mondragón un 8 de agosto de 1897. Cánovas del Castillo fue el gran artífice de la restauración borbónica. Tras el corto reinado de Amadeo de Saboya, sabemos que abdicó, el clima que encontró en España no debió gustarle mucho. Después llegó la Primera República, que también estuvo llena de muchísimos problemas. Bien, pues Cánovas del Castillo consiguió la restauración borbónica y además impulsó un sistema de alternancia de poder que consiguió estabilizar, y pongamos estabilizar entre comillas, la política española del momento. Dio un paso a un periodo de transformación política, social y económica. Ya sabemos también que cuando cualquier político da grandes pasos a transformar el momento en el que está viviendo, eso hace que aparezcan muchos enemigos y muchísimas antipatías. Así que, como os decía, en la mañana del domingo 8 de agosto, mientras estaba tranquilamente en un banco del balneario leyendo un periódico, fue atacado por un anarquista italiano, Michel Angiolillo. Ni corto ni perezoso, le descerrajó 3 tiros que acabaron con su vida. Como os decía, en medio de todo este batiburrillo de magnicidios en España, y ya llevamos contado 2, hubo un intento de regicidio, es decir, intentaron matar al rey, nada más y nada menos que el día de su boda, el 31 de mayo de 1906. Otro anarquista también en este caso, Mateo Morral, atentó contra los reyes en el camino desde la iglesia de los Jerónimos al Palacio Real. En este caso, como lo hizo, fue lanzando un ramo de flores que camuflaba una bomba. En plena caída, el artefacto chocó contra el tendido del tranvía, que gracias a eso pues desvió su trayectoria, yendo a parar a la multitud que se agolpaba en la calle para ver a los recién casados. En esta ocasión, los monarcas salieron ilesos, pero fallecieron 25 personas y además hubo más de 100 heridos. Otro anarquista, en este caso Manuel Pardiñas, segaría la vida de otro presidente del gobierno, esta vez la de José Canalejas, el 12 de noviembre de 1912. Este presidente era un presidente reformista que no ocultaba sus intenciones. Tenía previsto un programa de reforma y evidentemente en este caso, y como ha pasado siempre, estas reformas no le gustaban a todos. Quería suprimir impuestos de consumo, realizar una reforma fiscal, en fin, hacer un montón de reformas, y a ello habría que sumar también nuevas medidas que quería instaurar en la política social y laboral. Se considera que su asesinato cambió la posibilidad de una verdadera renovación del sistema que en aquel momento estaba impuesto, al quedar interrumpido el desarrollo del proyecto que este hombre tenía. Si bien también es complicado y debemos entender que hubiera sido muy difícil haber puesto en marcha todo este proyecto reformista. El 12 de noviembre de 1912, cuando Canalejas se detuvo a mirar el escaparate de una librería de la Puerta del Sol, fue atacado, como os decía, por Miguel Pardiñas. 3 tiros con su pistola que causan la muerte del presidente en el acto. A los pocos minutos, el terrorista se suicida con su propia arma al haber sido acorralado por la policía. Llegamos al último de nuestros protagonistas, tristes protagonistas en este caso, Eduardo Dato. Si la primera década del siglo XX en España era convulsa, el inicio de la década de los 20 fue más que convulsa, y además fue el camino a la primera dictadura del siglo. La guerra entre los sindicatos llegó a niveles insospechados. La CNT por un lado y los sindicatos libres por otro hicieron de las calles una auténtica jungla. A todo eso hay que sumar la represión gubernamental, la conocida ley de fugas o el asesinato de anarcosindicalistas detenidos con la excusa, como digo, de la ley de fugas. Es decir, decían que intentaba fugarse y por eso
los mataban. Pues bien, esta espiral de atentados tuvo su punto culminante en 1921. Y el momento más caliente se vivió el 8 de marzo de ese año, cuando 3 anarquistas, de nombre Mateu, Nicolau y Casanellas, atentaron contra la vida de Eduardo Dato. Dispararon desde una moto con sidecar al vehículo en el que en ese momento estaba desplazándose Dato. De los 3, Mateu es el único que pudo ser detenido y confesó que no atentó contra Dato, sino contra el gobernante que había utilizado la cruel y sanguinaria ley de fugas. Fijaos que de los 4 atentados que hemos comentado, o que os he comentado, 3 de ellos fueron realizados por anarquistas. Esto es una realidad. Pero con el paso de los años no se ha despejado las dudas más que razonables que se ciernen sobre ellos. Salvo el caso de Dato, que parece más claro, el de los otros 3, empezando por Prim y por esas marcas en el cuello del cadáver, parece que dan pie a una teoría conspiranoica. Prim, Cánovas y Canalejas tenían muchos e influyentes enemigos. Estaba claro que sus políticas levantaban ampollas. Y evidentemente pudo haber gente que estaba deseando eliminarlos del mapa. De todas maneras hay que tener en cuenta que la situación de aquellos años dista mucho de la situación actual. Y eso siempre hay que tenerlo en cuenta. La seguridad en las calles no era como ahora. En aquel momento, en aquella época en España, el llevar armas pequeñas de fuego o armas blancas estaba a la orden del día. Y también la seguridad alrededor de las personalidades públicas y políticas no era tampoco como ahora mismo. Imaginaos, ¿no? Cánovas estaba tranquilamente en un banco, sentado, leyendo la prensa del día. Y Canalejas estaba contemplando un escaparate. No sé yo, pero ¿os imagináis a alguno de los presidentes del gobierno de los últimos años tranquilamente sentado en un parque leyendo un periódico sin nadie alrededor? No sé, parece un poco utópico, ¿verdad? Hasta aquí ha llegado un nuevo programa de La Casa del Acantilado. Espero que os haya entretenido. Hasta pronto.